El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en Gira Noticias, 11 de la mañana, 51 minutos, recién sonaban los Alabama Jakes haciendo Don't Wanna Fight y ahora los saludo al profe que se suma para conversar en este miércoles de historia con las alpargatas puestas y ya me preparé el mate para charlar con vos, profe. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. Igual que usted, sí, ya en alpargata y con el mate preparado, dispuestos a destrozar la historia. Buenísimo. Bueno, yo quería charlar de un tema que nos había quedado pendiente ayer, que era la anexión de China a la ONU, porque descubrí que hay dos fechas en esta larga historia china, una en el 45, otra en el 71. Quería preguntarte ese tema y bueno, también curiosidades que tengo con China, quería ir conversando con vos. Pero eso se resuelve fácilmente en Buenos Aires, vas, mientras te compras algo te cuentan. Aunque bueno, no, en realidad no, pues el chino no te cuenta nada, peor que el boliviano. Bueno, pero China en 1945 fue aceptada por las Naciones Unidas, sí. Pero en 1971 recién tuvo la silla, digamos, esto como los romanos, la silla curul, para ocupar el espacio correspondiente que había ocupado hasta ese momento, sería Taiwán, ¿no? Eso, digamos, y a partir de ahí se comenzó a tomar, hay 5 países que tienen poder de veto, China es uno. China, Rusia también, Reino Unido, Estados Unidos y no sé el otro. Francia, ahí está, sí. Claro, las naciones ganadoras de la Segunda Guerra, China le ganó a Japón, ¿no? Su territorio. Sí, teóricamente sí por los aliados, porque en realidad China fue arrasada, pobre, por el cruel Japón. Sí. Pero sí, digamos, en el consciente internacional de la ONU, por dar un término, China se incorporó casi inicialmente terminó el conflicto, ¿viste? El 24 de octubre de 1945, la representación del gobierno de la República Popular China, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya comenzó prácticamente, porque si bien habían hecho una cosa que es elogiable, Gerardo, las tropas de Chiang Kai-shek y de Mao Zedong se unieron para pelear contra el invasor japonés, que no era nuevo, ya había entrado antes, pero sí. Abiertamente. El 24 de octubre se firma ese acuerdo para que entre, creo que se hizo, no en Washington, no sé, creo que ni siquiera se hizo ni en Washington ni en Nueva York, creo que se hizo Yo encontré en Nueva York, profe. Sí. No, porque yo sabía que en junio de 45 en la ciudad de San Francisco, digamos, ya 51 países formaban este lugar, pero sí, es verdad, sí entra ahí en esa época, y recién en la historia, en el 71, van a ocupar un espacio de pleno derecho, ¿no? Con poder a veto y todo lo que significa eso, ¿no? Claro. O sea, vamos a tratar el tema de Taiwán. ¿Qué pasa como Inglaterra con las Malvinas, ¿no? Como Gran Bretaña con las Malvinas? Por resolución se expulsó a los nacionalistas chinos en 1971 y pasó a ocupar ese lugar la China mal llamada continental, sí. Sí, ahora yo estaba pensando también en una película como Mulan, que es mi primer acercamiento a China, y en los rivales históricos de China, porque hablamos acá de Japón en el siglo XX, también hablamos de lo que es el dominio de todo este gigantesco país, que todos hablan chino mandarín porque hay una dinastía que se impuso, y digo, más atrás, no sé con Corea si habrán tenido una guerra, pero sí seguro como muestra la película Mulan, con los hunos, ¿no? Con los mongoles, ¿serían? Bueno, esa es una de las cosas. Bueno, primero, internamente China ha tenido muchas versiones. Digamos, hay que decir que el periodo que se da Mulan, ¿qué es Mulan? Está sacada del folclore. La historia de Mulan se remonta más o menos a investigadores como Landon, es un historiador que es bastante, una historiadora bastante potable para nosotros.
es sacada de una balada que se ubica en el periodo del 386 a fines casi el 600 después de Cristo, en el periodo correspondiente a la dinastía del norte, ¿no? Y el origen de ella está sacado de un poema folclórico titulado La balada de Fa Mulan. La palabra Mulan creo que es un nombre de una flor, ¿viste? En el que cuenta la historia de una niña que a falta de tener un hermano mayor decide de reemplazar a su padre, que es un anciano ya, que después de pasar los servicios en el frente militar, Mulan vuelve a China con digamos, en la película, bueno, como siempre, hacen, ¿viste? Hacen hasta sopa con eso. Lo que sabemos de la Mulan histórica basada en el primer poema sobre ella, porque después se emitieron muchos más, Ahora, poema, ¿vos querés decir entonces que esto no está comprobado que haya existido? No, históricamente no está comprobado que Mulan haya existido. Podría ser tranquilamente un Martín Fierro. Bien, perfecto. Podría ser tranquilamente un Martín Fierro. No vamos a encontrar nunca Martín Fierro. Mulan tampoco, ¿viste? Pero lo que se sabe del periodo histórico, el poema existe. El poema existe, tiene una cantidad de versos determinada y en función de eso se hace. Pero bueno, también lo que sucede es que cuando cae en manos de Netflix o cae en manos de Hollywood, Dios te libre, ellos, de todos modos, es la obra más versionada de toda la historia de China. Y después la serie, este es un trabajo más para Walter, que lo hace también, sí. La más pirateada, ¿viste? Lo que sabemos de la Mulan histórica, basada en el primer poema sobre ella, es que la ley militar de Wei del Norte, porque el periodo, que es la ley militar de Wei del Norte, de la cual pertenecía el padre de ella, estaba compuesta por guerreros tuoba, que no son chinos, ¿viste? No, podíamos, lo que ve en la película es todo completamente chino. Y repito, la ley tuoba, de los guerreros tuoba, no eran chinos, no es por chino Han como se muestra. Los chinos Han servían principalmente en infantería, y acá lo que se ve es que es un jinete el que aparece, así que casi imposible que fuera una China Han como se ve ahí. Además, los tuoba en ese momento no tenían apellido de asilo chino. Estos nombres solo se hacían comunes más adelante en la historia. El nombre de pila Mulan, porque es una deformación fonética del nombre tuoba real. Eso explicaría por qué no tiene apellido, ¿viste? Por eso es un solo nombre. También hay que añadirle que tiene dos caracteres que en el nombre de pila, que es raro en aquella época entre los chinos. Si miras la lista de caracteres en el periodo de los 3 reinos que tiene, te vas a dar cuenta que cualquiera que tenga un nombre de 3 caracteres es porque el apellido tenía 2 caracteres. 2 nombres de pila es un quilombo. Ajá, es exactamente lo contrario de la China moderna que conocemos, donde la norma de tener nombre de 2 caracteres, apellido de 1 carácter, ¿viste? Y ajá. Bueno, entonces ya, de hecho, no se me ocurre ningún personaje del periodo de los 3 reinos, porque el periodo que pasa lo es Mulanta a los 3 reinos, ¿viste? Igual, profe, cuando decís carácter, ¿vos querés decir ideograma? Sí, el idioma chino es como las señales de tránsito. Claro, sí, o sea, el apellido en general es un solo ideograma, como si fuera... Claro, sí, de lo que conocemos, Lo único que tenían nombre como Mulan eran, de hecho, los miembros de las tribus no chinas del norte, los Husu, y del sur los Namán, ¿viste? Todos estos pueblos tenían 2 nombres de personajes que eran puramente nombres de pila, ¿viste? Sin apellido. Creo que es una de las pruebas bastante sólidas de que los chinos Han daban a los chinos no Han nombres de 2 caracteres, como el caso de Mulan, ¿viste? En la película, otro error también que tenemos en la parte decorativa, muy entretenida, pero es una película, ¿viste? Como dice, en la película de Disney se enfrenta a los Hunos, quienes fueron una confederación de tribu pre-turca o proto-turca, ¿viste? O proto-mongolas, que apareció en Europa. Eso apareció en Europa en el siglo IV, después de haber emigrado desde Mongolia, ¿viste? Sí. Que es el origen de los turcos, por ejemplo. Esto nunca intentó, en la realidad la historia es que estos unos que estamos viendo acá, nunca intentaron conquistar China. Quienes lo hicieron fueron llamados los otros con antepasados conocidos como los Xiongnu, que eran los llamados Huna.
pero igualmente no encajan con el periodo de Mulan porque ya se habían desintegrado en esta época. Se cree que la historia de Mulan ocurrió a mediados del siglo V, en el 386 al 500, fines del 500, y durante la dinastía Wei del Norte, en el periodo que las dinastías del norte y del sur, época en que la amenaza de la estepa, con lo que realmente supuestamente sí coinciden en este periodo Tuoba, que son 3 dinastías que había gobernando China, son los Rouran, quienes también eran descendientes de los anteriores Xiongnu, pero que atacaron siglos antes, por lo tanto están no hay un emparentamiento con estos unos que fueron conocidos en lo que hay parte de Europa de ellos, ¿no? Que son los que vemos en la película. Otro anacronismo en la aparición es la aparición de la pólvora en la película, que fue descubierta en China durante la dinastía Tang, Gerardo. Eso es aproximado al siglo VII, ¿viste? Porque lo que no encajaría en la verdadera historia de Mulan que ocurrió en el siglo V, ¿viste? Y por último, la estética de la película es algo imprecisa, porque al ser una película animada es comprensible, ¿no? Que el cambio de los unos por los Rouran, porque es más decorativo, es más comprensible, que los Rouran son lo históricamente correcto. Pero de todas maneras siguen teniendo mucho anacronismo. Por ejemplo, viste, en la película se ve una figura muy interesante, muy bien lograda, pero no histórica, que es Shanshu. ¿Viste ese mongol gigante que ves ahí? Ese uno gigante sí, que malo, ves ahí. malo. Sí, ese. malo, ya con verlo te das cuenta quién es malo y quién es bueno. Juan Yu es un personaje inventado por la corporación de Disney. ¿Saber para qué se lo hizo? Porque Disney es un genio. La corporación Disney no piensa solo en el mostrador, sino lo que va a venir 10 años después de vender este producto de mostrador, ¿viste? Fue inventado por Disney para conocer y saludar en los parques de Disney. ¿Por qué? Porque Shanshu y su ejército de unos atraviesan la muralla para invadir China en la película, en la montaña, y después otras cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para que no vea la película. En la montaña ellos se disponen a luchar contra la armada liderada por Li Shan, ¿viste? Que son estos 6, 7 gatos locos, los soldados que están donde está Mulan, donde Mulan lanza un cohete que provoca una avalancha, terminando Shanshu y su ejército bajo la nieve. Sí, después, sí. Bueno, otro disparate más, ¿viste? Que después, no por la ficción de superazo, ¿viste? Que dice que rato después él y varios hombres consiguen salir de la nieve, parten hacia el Palacio Real para terminar con el emperador. Shanshu encuentra al emperador, se encuentra con Shan, intenta detenerlo, Mulan, quien revela ser el soldado que se enterró en la nieve, digamos, como que secuestra, bueno, todo eso, Gerardo. Viste, en la película, llega Shanshu, lo secuestra al emperador, Xilan se enfrenta, pelea Mulan, todo es una pecueca yanqui en términos colombianos. Claro, o sea, no está en el relato tradicional chino, que como diste a entender es el que más versiones tiene y más veces, es como una especie de Martín Fierro, por lo que me estás contando. Sí, pero ojo, hay que decir que en el teatro hay muchos Martín Fierro, no vamos a dar detalles por una cuestión de gusto, Gerardo. De hecho, usted fue Martín Fierro, Gerardo. Sí, Martín Fierro, hasta guerrillero lo han hecho. Usted fue uno de los 20.000 Martín Fierro que se han dado. Ahorrémonos otros detalles por una cuestión de buen gusto. Se lo voy a pedir, por favor. Háblelo cuando no charle conmigo. Se lo voy a poner una cuestión de no moral, sino de buen gusto. Bueno, la pregunta puntual acá sería, Gerardo, porque todo lo que te van a preguntar en el aula, ¿existió Mulan en la vida real? Mira, a pesar de que no hay evidencia histórica de que hubo una Mulan en la vida real, tampoco puede descartarse del todo la existencia. Si bien procede un relato Dan, el nombre de la guerrera china recaló en las historias locales recién en el siglo XIX, que se publicaban las gacetas de Gran King, en donde se tuvo noción de este tipo que alimentó la imaginación occidental, donde se documentaban personas destacando documentos, para darle un nombre, semi-histórica, ¿no? Asimismo, el poema épico de poco más de 300 palabras no se consigna información sobre la tierra natal de Mulan, pero se alude a lugares, digamos, específicos como la montaña Yan o el río Amarillo. Incluso aparte de las gacetas existen en diversos sitios inscripciones con los nombres de tablillas, tumbas, entre otros espacios dedicados a ese nombre, a Mulan, ¿viste? La balada, Gerardo, sin embargo, no dice que gran cosa es sobre la apariencia de Mulan, salvo que utiliza ropas de una mujer que tiene el cabello arreglado y utiliza maquillaje. Es lo que vos estarías pensando.
hasta inclusive se habla de un hombre que se vestía como mujer, ¿viste? Sí. O sea, hay suficiente detalle para que los años inspirados, donde los dibujantes van a buscar un posible rostro. Al mismo tiempo, te digo una cosa, cuando vos ves, yo estuve mirando un poco, está bien que busqué en la historia alemana, no es la mejor, ¿no? Pero vos ves los dibujos y hay hombres con rasgos bastante, ¿cómo decirte?, afeminados, ¿viste? Sí. Dentro de digamos, lo que... y para antes de llegar al cine, lo que pasa, Gerardo, que antes de llegar al cine, en 1998, que se hizo mucho antes, otras, ¿no? La historia de Mulan ya había pasado por numerosas transformaciones, ¿viste? Claro. Y justamente, es más, numerosas representaciones teatrales de China en la propia China. Yo encontré una versión que realmente me descolocó del todo, ¿viste? Me descolocó, pero para siempre, ¿viste? Porque es un relato realmente que supera cualquier ficción, hasta de los yanquis. Ajá. Que, digamos, en el relato del origen de este poema folclórico titulado... el nombre en realidad vendría a ser en la traducción la balada de Fa Mulan, vendría a ser, ¿viste? Sí. Pero este detalle, Gerardo, este es un espectáculo que vale dinero, porque el detalle de las tantas versiones que muestra en escena otra ficción, mucho más sorprendente, es que Mulan se quita las vendas para calzarse un par de zapatos de hombres, y después de haber prestado servicio tantas veces en el frente, vuelve a la casa y entra, se saca los zapatos y se venda los pies para entrar de vuelta. Está haciendo alusión a los pies de lirio, ¿viste? Sí, que no es sencillo sacarse zapatos, ponerse con pies de lirio. Es primero, muy doloroso. Dos cosas que hay que ubicar. Si el poema te ubica en el 386 hasta el 500, o el 386 después de Cristo al 586, lo que hay que decir es que el pie de lirio se remonta 400, 500 años después, ¿no? Digamos, lo de Mulan pasa durante la dinastía Tuoba, ¿viste? Que es un periodo de 3 dinastías, no hay una sola, ¿viste?, de la dinastía Tuoba de la historia china. Digamos, China tiene muchas dinastías, esta ni siquiera tiene nombre, la dinastía donde pasa, en el periodo que pasa Mulan, que es en el del 420 hasta el 600 casi, hay varios pueblos, los Tuobas son los más conocidos, ¿viste?, que son las pues, digamos, hay un conflicto entre la dinastía Wei y ellos. Digamos, está la dinastía Wei del norte, está la dinastía Qi del norte, la Zhou del norte, es un despelote entre los Zhou, Qi, Lian y Chen, ¿viste? Bueno, sí. En ese periodo, ni siquiera el periodo de donde transcurre lo que sucede con el folclore, el relato folclórico de Mulan, se dan estas prácticas. La práctica del pie vendado es de la dinastía Song y es del siglo X, o sea, del año 900. O sea, hay y después otra cosa, Gerardo, para cortarlo de raíz con este tema. Todos sabemos, y hasta hay acceso en internet, este espanto de práctica china que eran los pies de lirio. Una mujer con pies de lirio después no puede hacer nada. No, sí, olvídate de practicar un deporte, cualquier cosa. No, nada, es imposible sacarse el vendaje y ponerse es más, la mujer con pie de lirio tiene que usar un tipo de calzado para pie de lirio, ¿viste? Sí. Por algo, lo mejor que hizo Mao Zedong, sin ser un tipo humanista, sino es haber prohibido bajo pena de muerte esto. Me parece fantástico lo que hizo Mao Zedong, ¿viste? Sí, o Mao Zedong, o los dos. Mao Zedong. Sí, profe... bueno, es el mismo personaje, ojo, Sí, profe, pasando en limpio, ¿no?, esta larga historia que nos contaste de Mulan, lo que me queda claro es que todavía no era la China unificada que conocemos hoy, sino una dinastía que estaba en la zona norte, que los hunos no son los que invadieron, sino que eso es un invento de Disney y eran... Los Rourán fueron los que invadieron. Los que posiblemente invadieron podían ser los Rourán, no los hunos. Claro, por otro lado, otro detalle, ¿la muralla china no existía? ¿O sí? Sí, la tenía, pero de todo, bueno, en la película se muestra que que está digamos, ahí. Ojo, la muralla china, igual que las pirámides de Egipto, cuando se las vio ya se habían hecho... se habían construido mucho antes. Es más, el primer historiador que cuenta de Egipto, por ejemplo, ya habla de 3000. La antigua fortificación se calcula que en el siglo V ya estaba consolidada, ¿viste? Claro, es increíble. A la vez
empezás a entender algunas... Es más, y está bien porque era contra las tribus nómadas de los Xiongnu, ¿viste? Que estábamos hablando. Pero digo, tenían más lío interno que con potencias vecinas. El periodo de Mulan, te estoy hablando, habían tres grupos disputándose, claro. ¿No? Es más, es un periodo donde no hay una dinastía sola, los Tuoba son uno de los grupos. Y cada dinastía... Digamos, antes que me agarre Porota Crespo o el profesor, digamos, tucumano y me revuelquen en la vereda por explicar tan mal las cosas, el periodo donde se supone que sucede la historia de Mulan, no hay un nombre, no hay un nombre, no es la dinastía Tuoba, es el periodo que entre los tres que había, Tuoba era uno de los grupos. Ajá. Y repito, Mulan no tenía nombres chinos. Y claro, sí, y cada dinastía seguramente tenía varios dialectos adentro y varias tribus. Hasta bueno, lo que vos estabas, la unificación de China no se puede hablar hasta el siglo XX prácticamente. Dios mío, impresionante. Bueno, entonces... Porque y China no es un secreto, porque los hilos entre Oriente y Occidente se anudaron durante la época de los mongoles. Ahora, quedaron rotos en China. Claro, ahora, profe... Mira, Gerardo, para hacerla más clara, cuando Vasco da Gama, doblando el sur de África, que esto es en el 1498, poquito después de Colón, alcanzó las costas de la India y todo, listo, ya se comenzó a conectar. Claro, pero fíjate que son 500 años, y antes tenés 1500 años en donde, miles de años. China hace 500 años que tenía conexión. Y es un idioma riquísimo, una cultura milenaria. Bueno, ojo, la escritura de China es muy compleja. Por algo, uno de los mayores inventos revolucionarios de la letra coreana es el rey que en 1520 inventó un idioma. Tremendo. Escrito. Porque Alejandro Magno se queda en la India, no llega a China. No llega. No desconocían, No desconocían había viajeros. Había viajeros que llegaban hasta allá. Es más, inclusive Gerardo, vos que hemos visto bastante de la Grecia antigua, la Odisea y todo no sucede en lugares orientales, sucede en lugares occidentales, España, Portugal, pasando Gibraltar, son la zona de hecho, extraña y rara. Se supone que las Islas Canarias es donde está Circe, ¿no? Claro, todo ese compendio del oeste europeo, lo exótico, lo raro, lo misterioso, no el oriente. Ellos conocían lo que era el oriente. Digamos, de lo que hace la muralla, sí podía estar, pues ya en el siglo XV antes de Cristo se hizo, Gerardo, y la historia de Mulan del 386 después de Cristo. Sí. Así que ya estaba la muralla, que no sirvió ni para echar frío, vamos a decir la verdad. Claro, ahora Atila, sin abrir el tema tanto, ¿no? Pero digo, pero Atila y Gengis Khan eran unos, los dos. No. Gengis Khan es una dinastía que logró unificar todas las tribus mongoles hace muchísimos años atrás, y Atila es muy posterior. Primero es Gengis Khan y después es Atila. Exactamente, sí. Primero está Gengis Khan y después está Atila. Que Gengis Khan no murió como muestra la Hollywood. Gengis Khan se cayó de un caballo, lo que pasa es que Bonaparte. ¿Y Gengis que un Khan gaucho se te mate cayendo de un mancarrón no es muy heroico, que digamos. Pero ¿de cuándo es Gengis Khan, profe? Miles de años atrás, miles de años. Gengis Khan tiene con Atila, tiene una diferencia, a ver, déjame mirar. Es completamente distinto. A ver, yo también Gengis Khan estoy tratando de buscar la parte de historia. Sale acá en 1200, la época de... Gengis Khan es para darle un no sé cuántos años hay de diferencia, pero para que te des idea, estamos hablando de 1100 y es muy posterior, ¿viste? El conquistador mongol que logró unir todas las tribus del norte de Asia por media hora, porque después los hijos se mataron entre ellos,
con Atila tiene gran diferencia. Sí, hay 700 años de distancia. Sí, yo iba a decir miles de años, no, me equivoqué. No, pero es un tirón, digo, Atila es de la época de Roma, Gerardo, 300... nosotros tenemos 200 años de existencia y nos creemos argentinos de toda la vida. Escuchándote lo de Mulan, pensaba, en 200 años tuviste tantas versiones de Martín Fierro, imagínate con Mulan, son 1000... No, hay algunas que superan a los yanquis, 1600 años. El periodo de Mulan son de dinastías meridionales y septentrionales, entre el 400 y el 600. Es más, no tienen nombres, son los Yong, son los Tuoba, son los Yang, los Chen. No hay un grupo dominante, ¿viste? Muy distinto, lo que viene después va a ser la dinastía China, la dinastía Tang. De hecho, China, Gerardo, no existe China. Hay muchas Chinas. Muchas Chinas. Sí, China, o sea, China tiene 56 etnias. Digamos, nosotros en Argentina estamos mucho más unificados que en China. Totalmente, China es un país multiétnico, algo que se demuestra claramente, tiene 56 etnias existentes entre su población actualmente, de la cual el 90% es la dinastía Han, lo cual me está dando a entender que hubo en algún momento un alguna etnicidio. Limpieza, algunas purificaciones. Pero aún así existen otras 55 etnias, de las cuales algunas tienen, hay etnias como la etnia Loba, que no sé cómo se pronuncia, pues lleva una H en el medio, que tiene 3.000 personas, pero hay otra que hay 18 etnias que tiene más de 1 millón de personas. Claro. Ahora, profe, me quedó claro que lo de Mulan no es ni lo de Atila el Uno, ni tampoco es lo de Gengis Khan. Ni con los Uno, no, primero que no son los Uno, ¿viste? Los Uno jamás le importó China, a los Uno le importó Pero Europa. claro, ¿por qué se fueron al oeste? Digamos, porque la sacaron a patada en el perdón, porque los fueron desplazando en forma impuesta desde la propia región que estaban. Claro, entonces no les quedó otra que irse, que ir a buscar otro espacio. Gengis Khan se daba un héroe. Yo, aunque te parezca mentira, tuvimos una alumna acá que es la abuela de Ulan Bator. Ajá, esas rarezas que tenemos. Bueno, y era linda, viste que las mongolas son feas, Dios mío. Dicen eso, sí. Sí, bueno, Gengis Khan no tenía nada de civilizado, nada. Gengis Khan es... Cuando ayer hablábamos de Pol Pot, Gengis Khan cuando tomaron las ciudades chinas, sus generales decían, acá nada nos sirve esto. Pero conquistó... Y decían, hay que destruir todo, dejar que crezca la pradera, y ahí sí vamos a venir como personas. Pero espera, ¿Gengis Khan conquistó China? Sí, llegó parte de China, Gerardo. Todo gracias al estribo, ¿eh? Qué impresionante. Sí, sí, eso es un gran invento que se tuvo, ¿viste? Un gran invento con el que ganó tantas batallas. No, fue un invento. Ese lugarcito donde pones el pie, el inventó el estribo, el arco no compuesto, pero muy parecido al arco compuesto, y la capacidad de atacar y retroceder tirando flechas. Es que detrás de toda potencia militar hay un invento tecnológico que lo explica. Sí, el estribo es el mejor. Aunque, ojo, ya en la época de los Rouras se ataban las rodillas, Tenían alguna vuelta de tuerca. Bueno, sí, era mejor que los Tuobas, los Rouras se ataban las rodillas al caballo. Claro. Eso te da una ventaja, por lo menos, si no es para maniobrar, para no caerte. Ahora, después de esto que contaste y volviendo al siglo XX... Se parece a las clases, cuando uno quiere enseñar algo y te vas por las ramas. Claro. Sí, pero digo, volviendo al siglo XX, me doy cuenta que esta división que tienen ellos entre Taiwán y China no es muy distinto de toda esta larga historia que tienen de dinastías, de etnias. Digo, divididos han estado siempre, ¿no? Repito, China es un país gigante que tiene lugar para la población que tiene 55 etnias que son completamente distintas, la mongola Hui, la tibetana Uyghur, los Miao, ¿viste? Los Manchú Dong, ¿viste? Que nosotros conocemos 2 o 3 nada más, pero tiene un montón, un compendio. Hay un programa peruano que te enseña eso, los tártaros de Gum, ¿viste? Los Oroquén, ¿viste? Tiene un montón de... Pero hay una predominancia de la dinastía Han en su 90%, y Mao Zedong logró exitosamente imponer un chino mandarín. Para que nos demos una idea, Bruce Lee, que era de Hong Kong, él hablaba el chino cantonés, él no se podía entender con el resto de los chinos. ¿Y las películas de él están en chino cantonés, las de allá? No, primero se hacían en inglés y ahora en chino mandarín. Ah, lo traducían al mandarín, claro. Ah, sí. Sí, y ya en esa época era un quilombo.
Sí, bueno, Gerardo Monzón le doblaron la voz también, no nos tenemos que escandalizar por eso. Sí, es verdad, en la época de los musicales... No por eso deja de ser una figura de Hollywood, ¿viste? Es cierto. Bueno, entonces, volviendo al 1971, entre el 45 y el 71, Taiwán era el que tenía la representación de China. Y sí, por una cuestión lógica, ¿viste? Eran capitalistas. Lo que pasa es que Chiang Kai-shek decía que ellos eran China, que el resto estaba invadido por un partido político. Y después, Y nada, después Mao Zedong dijo, señores, a los japoneses los peleamos los dos, los rojos y los nacionales. ¿Y por qué le terminan dando a China en el 71 y por qué se lo recuerda con tanta alegría en China? Quería superar esta versión, empezaron a hurgar inteligentemente y Chiang Kai-shek tuvo lo peor del barrio, ¿viste? Claro, las peores cosas. Había vínculos con el nacionalismo, con un montón de cosas, entonces dice, quedémonos con esta versión. Aparte otra cosa, para darle poder a China que estaba al punto de agarrarse con la Unión Soviética, que eso nunca se habla, pero estuvieron al punto de ir a la guerra, la Unión Soviética y China estuvieron al punto de la guerra. ¿Qué partido que nos perdimos hubiera sido? Y bueno, pero el espectador que se sentó y alentó uno y otro, así como China hizo poderosa Camboya por celos de Vietnam, sí. Estados Unidos, no nos olvidemos que Nixon llegó a China, Gerardo. Empoderó a China, Nixon. Sí, no nos olvidemos que Nixon llegó, le dio la mano a Mao Zedong. Mao Zedong le dijo, quédese tranquilo que yo le retiro todo el apoyo a estos en Vietnam, que decía allá lejos, inclusive la palabra, a estos que están allá lejos, y claro, lo que no le dijo que iba a empoderar a Camboya, ¿viste? Claro. Así que... Bueno, pero en esa época, eso dentro del consciente internacional político, geoestratégicamente, se le quitó el poder. Pero repito, todas las etnias de China, excepto la manchú y la hui, tienen su propio idioma. Y lo que te das cuenta con China también es que yo siento, y me pasa lo mismo cuando miro a Irán, que son los herederos del imperio persa, o incluso la India, que son naciones y estados que están pensando en plazos mucho más largos que los de Argentina, Estados Unidos o Brasil. O sea, sus plazos de tiempo para el análisis político y la geopolítica son plazos mucho más largos. Sí, es un periodo extensísimo. Pero incluso vos mirá el trabajo que está haciendo China con el yuan, los movimientos políticos, los tipos apuestan de acá a 100 años en la planificación. Sí. Y ahí el genio de Xiaoping es el genio de eso. El padre cultor de eso fue Xiaoping, que vivió a la sombra de Mao Zedong y lo esperó pacientemente, pero claro. Ese es el genio económico de todo esto. Bueno, profe, te propongo una pausa y charlamos de algún otro tema en lo que hace a alpargatazo que metimos hoy. Repito, la dinastía, hay muchas dinastías en la historia de China, ¿viste? Distintos reinados, distintos periodos, pero no, es justamente el que abarca Mulan hasta el periodo, es un periodo despelotado, ¿viste? Claro, sí, no había una hegemonía. Es más, hasta tiene la rareza que cuando apareció el budismo en China, por ejemplo, en la época de Mulan. Ah, mira, bueno, la única nación budista del mundo es Mongolia, ¿no? Claro. Oficialmente budista. Sí. Bueno, y el Tíbet. Supo ser cristiana en su momento. Ortodoxos, me imagino, ¿no? Ni idea, sé que se hacían la cruz, pero tenían una interpretación muy rudimentaria, ¿viste? Bueno, profe, hacemos... Era catolicismo, no en alpargatallada, descalzo directamente. New Age. Bueno, tanda y regresamos con más, 12 del mediodía, 24 minutos en todo el país. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en Gira Noticias, seguimos en conversación con el profe y nos queda, Raúl, saliendo de China, a hablar de algunas cuestiones vinculadas a nuestro país, porque un día como hoy nacía
alguien que tiene una avenida espectacular, hablo de Carlos María de Alvear, allí en lo que es la zona más paqueta de Buenos Aires y... espere que me pongo de pie. Y digamos, creo que nunca tuvo billete y la tradición popular nacional no lo tiene como uno de sus mejores amigos. Y bueno, sé que fue polémico y que con San Martín el vínculo era difícil, ¿no? Bueno, es interesante porque Dios no lo permita, pero es muy probable que ahora comience a saltar. De hecho, fue el más exaltado en la historia. Hasta que llegó el peronismo, la avenida Alvear, digamos, el monumento más grande es Alvear, ¿viste? Sí. No hay lugar que no haya una calle Alvear, ¿viste? Es lo más probable. Bueno, estamos hablando, digo, ponerse de pie, lo digo con todo sentido, porque es una dinastía de las más patricias de la Argentina, ¿viste? Carlos María de Alvear es hijo de Diego, que él mismo decidió volver a Río de la Plata y comenzó a la rama argentina de los Alvear. Carlos María de Alvear, digamos, para decir puntualmente, para resumirlo, Carlos María de Alvear ingresó al Ejército Real Español y en Cádiz se contactó, por ejemplo, con José de San Martín, regresó con él y el general José Matías Apiola, otra calle que se llama por eso. Sí. Digamos, al Río de la Plata, llegaron en 1812 en el navío George Canning. Carlos María de Alvear fue presidente de la Asamblea de 1813, que no era poca cosa, y nació un montón de símbolos patrios. Tuvo un papel protagónico en el sitio de Montevideo, pero llegó media hora antes, como la película Gladiador, ¿viste? Cuando llega el hijo del emperador, bueno, igual. Sí. Digamos, logró, medio hora antes llegó a Montevideo, logrando la rendición de la ciudad, que esto es en 1814, cuando realmente ahí consolidamos la posición de la Revolución de Mayo. Un año más tarde fue designado director supremo, así que lo tuvimos como presidente, y luego, para luego ser uno de los tantos gobernadores de Buenos Aires, en el como se llama 1820. También estuvo al frente de las tropas rioplatenses y esto hay que reconocerlo, a este miserable traidor. Estuvo al frente de las tropas rioplatenses en la batalla de Ituzaingó, y en 1827 fue decisiva en la guerra contra el Brasil, y fue funcionario de Juan Manuel de Rosas, porque siempre se lo nombra como que nunca se puso a nivel. No, fue funcionario de Juan Manuel de Rosas, ministro de guerra en 1829, y más tarde ministro, después terminó como ministro plenipotenciario plenipotenciario, vendría a ser el nombre, en los Estados Unidos, claro, entre 1839 y 1853, lugar donde murió, ¿viste? Murió en 1855, después de varios años como embajador en Estados Unidos y con la edad de 66 años. Era joven, digo, pero para la época era mucho, ¿no? No, en esa época era viejo, no era viejo. Claro. Pero repito, es, digamos, de los 10, tiene toda una prosapia descendiente. Pero digo, bastante, por así decirlo en términos contemporáneos, bastante masista en sus movimientos. Digo, estuvo por aquí, por allá, dio sus vueltas. Lo que no cuenta la historia, Gerardo, que fue un sujeto que cuando no pudo hacerse con el poder como él quiso, y ya habiendo perdida la causa, porque era muy probable. Ayer hablábamos que el ejército acá eran de 5.000 efectivos, 6.000 efectivos. Cuando vino lo que fue el levantamiento liberal en el levantamiento de Riego, lo que fue el levantamiento, si llegaba la tropa que habían mandado de España, nos aplastaban, Gerardo. Si llegaban en vez de llegaban a desembarcar acá como se había planeado, pero que justamente se sublevó esa tropa en España, nos hubieran aplastado. Consciente de eso y bien informado Alvear, ¿qué fue lo que hizo? Se fue, huyó, se llevó todos los papeles a Brasil, habló con el embajador de España en Brasil, o en Portugal, como quieras llamarlo, y le dio toda la información. Hay una carta avergonzante de él pidiendo disculpas por lo mal que se portó y que por favor le den espacio, que eso lo pone en muy mala posición, ¿viste? Muy mala posición, y que en ese aspecto hasta le dio los datos estratégicos de todo lo que tenía el Río de la Plata, ¿viste? Claro. Yo puedo estar en contra de este gobierno, Gerardo, pero no por eso me tengo que poner en manos de los chilenos ni de los ingleses. Aparte, en esa época, hay que tenerlo perfectamente claro, el sentido de pertenencia no se debe perder nunca. Y era el rival histórico Brasil en esa época, ¿no? Bueno, primero eso, ¿viste? Era Brasil, Portugal era el país con el que habíamos disputado toda la vida. Sí. Ni hablar cuando se mudó toda la corte al Brasil. Y después pero aparte esto es peor, porque él se presenta en la Embajada de España, ¿viste? Claro.
y le da toda la información en la cantidad de efectivos, los lugares estratégicos, el armamento disponible, todos los recursos materiales con los cuales se podía contar, los recursos humanos con los cuales se podía aplicar, o sea, una actitud bastante vergonzosa, ¿viste? Sin embargo, digamos, Diego Alvear es un baluarte de la vida social porteña, el principal impulsor, por ejemplo, el primero del Club del Progreso, que se fundó en 1852, el anfitrión de los salones más, digamos, con más reputación de los años 1880 de esta Argentina, de la verdad, de cuando empieza a existir Argentina. Y después, bueno, se reunió con personalidades de la elite, de lo que sería después el PAN, por ejemplo, el Partido Autonomista Nacional. Ajá, así que está... Y después, bueno, hay una descendencia. Carlos María Alvear dejó una descendencia, como pues Torcuato Alvear fue el primer intendente de Buenos Aires, en la década de 1880, designado por... Bueno, que fue puesto por Julio Roca, no es que hubo elecciones ahí. ¿Y el presidente Marcelo Torcuato creo que es bisnieto, debe ser? Sí, es de la familia, Sí. Otro dandy de la historia argentina, ¿no? Marcelo Torcuato. Es un tipo increíble, ¿viste? Él es el hijo de Elvira y Torcuato, de 1868, y digamos, el máximo Marcelo Torcuato Alvear Pacheco, wow, loco, ya son nombres que dan miedo. Todos nombres de calle, ¿no? Todos nombres de calle. Todo eso, pero hay que diferenciar lo que es Alvear que estamos hablando ahora con lo que es Marcelo Torcuato Alvear. Sí, este Alvear nace en Misiones un día como hoy, después se va a España, se forma en España, no tiene la experiencia de guerra que tiene San Martín. Y bueno, ya el padre había hecho el giro hacia el Río de la Plata, él también lo hace, creo que viene con San Martín, como dijiste vos, en este barco. Sí, con Zapiola y San Martín, los tres sujetos importantes que llegan en el buque Canning. En un buque inglés. Sí, hay una cosa que es invento de Felipe Piña, y no por eso yo... ¿Por qué lo digo? Porque ahora si llega a ganar este loco de Milei, vamos a tener un ministro de Economía que también es historiador, pero que el único mérito que tiene es que él tuvo acceso en Inglaterra a las fuentes históricas, pero no tenía la preparación para interpretar esas fuentes históricas que él dice. Y Alvear va a pasar a ser, porque es parte de su descendencia familiar, parte de sus orgullos más grandes, Alvear va a volver a ser la figura heroica que se hizo en la historia argentina. La historia argentina tiene un antes y un después de Alvear. Alvear es la figura más preponderante. La Avenida del Libertador se llamaba Alvear también antes. Sí, Avenida Alvear, y ahora quedó el Tramito, que es el final del Libertador, ¿no? Sí, pero Alvear tuvo actitudes traicioneras. La actitud que tuvo históricamente pidiendo el perdón de España en una época es una actitud miserable, Gerardo. Yo repito, yo puedo odiar este gobierno o al que venga, pero no por eso me tengo que poner en manos de los ingleses, ¿viste? Sí. Y mucho menos dar información estratégica sobre mi país, ¿viste? Una actitud entreguista. Así que ese es el peor pecado, y quizás su mejor cosa, por lo que venimos charlando, haya sido su actuación en la guerra del Paraguay, en la guerra de Brasil. No, el Paraguay ni se asomó. No, la guerra de Brasil sí. No, la guerra del Brasil no hay que... algunos le reprochan por qué no fue hasta Río de Janeiro. No, tampoco la pavada. Pero digo, ahí es donde mejor estuvo, digamos. Sí, tuvo una participación descollante en ese lugar. Pero bueno, no, Montevideo llegó media hora antes y se hizo con el triunfo, ¿viste? Y evidentemente un modelo que él quería, que era estrictamente liberal. Ahí seguro tenía conexión con San Martín, con lo de la monarquía constitucional. Sí, hay una cosa que hay que reconocer, ¿viste? Los historiadores de turno, como son Felipe Piña y ellos, hablan de que Alvear le tenía mucha envidia a San Martín. No tenía que envidiarle a San Martín, porque era un tipo... Desde la pinta hasta el origen y hasta... No, tenía todas las cartas de presentación envidiable Alvear. Lo que no tenía era, el éxito militar, ¿viste? Bueno, éxito militar que ahora con Emilio Campos se va a empezar a refutar, se lo va a mostrar como un fracasado estratégico a San Martín. Claro. Si Emilio Campos llega a ser ministro de Economía, va a surgir una historia donde no digo que va a pasar como con Rosca, pero algo muy parecido puede llegar a suceder con San Martín. Y exaltarse la figura de Alvear, que sí, en la batalla con Brasil, en la guerra con Brasil, en Ituzaingó de 1827, tuvo una actuación increíble y meritoria, pero después tuvo cosas miserables, ¿viste?
Sí. Unas agachadas muy feas que no son de una persona digna. Y después haber hecho eso, con tan buen apellido, tan buena dinastía, Gerardo. Y me llama la atención su condición de funcionario de Rosas, también en estos otros gobiernos, con Martín Rodríguez, si me dan los números. En todas las historias de Latinoamérica vas a encontrar. Sarmiento y Mitre fueron enemigos, o digamos opositores, y sin embargo el hijo de Mitre era Bartolito, era secretario asistente, la mano derecha de Sarmiento. Bueno, especialmente intérprete, porque todos hablan que Sarmiento habla un pésimo inglés, hablaba, entonces Bartolito le ayudaba. Y el hijo de Sarmiento fue asistente de Mitre. Bueno, sin ir más lejos, profe, gran parte de los políticos que están en las listas de Milei están con Sergio Massa, ¿no? Sí, pero no vas a comparar. Sí, Dominguito murió peleando por nuestro país. Este chileno murió peleando por nosotros en Paraguay y Mitre lo ayudó a Sarmiento hasta último momento prácticamente. Claro, Estos sujetos que arriesgan de ellos. Sí, es cierto. Ni Milei, ni Massa, ni todas estas pecuecas políticas que tiene la Argentina que tanto daño nos han hecho, tienen un sacrificio personal. Lo único que tienen en común es una situación de privilegio que no la quieren perder desde ningún punto de vista, Gerardo. Sí, no juegan con la de ellos, sino acá, con la nuestra. Yo no creo que Maxi vaya a poner el pecho si nos atacan los ingleses. El hijo de Sarmiento, que ni siquiera había nacido en Argentina, fue y murió por nosotros. Me parece el mejor final para esta columna, profe, lo que acabas de decir. Un gusto charlar de Alvear, bueno, no sé si un gusto, pero necesario. No, bueno, pero lo que pasa es que en la historia tampoco hay buenos y malos, eso es un error muy grande que tenemos con los medios. Eran seres humanos. Bueno, uno puede cambiar políticamente también. Sí, tenemos claros ejemplos. Si no, miralo a Neustadt, a Grondona y lo vas a entender, ¿viste? Sí, a Babi Echecopar. Miralo a uno de los mejores alfonsinistas que era Moró, ¿viste? Sí, o ahora Babi que está bancando a Massa. Bueno, ahí tenés, el más recalcitrante insultador serial que podíamos tener, fíjate, ahora ¿quién va a votar el macanudo? Mira cómo son las cosas. Bueno, profe, el hombre es uno y las circunstancias, ¿no? Evidentemente. Exactamente, como decía Sartre, el hombre lo que el mundo hicieron con él, ¿viste? Sí. ¿Cómo le pegaron al pobre Babi, no? Porque va a llegar a votar. Sí. Después, bueno, pues no me extraña, porque de ser el tipo remacho que decía el que entra en mi casa lo voy a matar a balazo después de verlo llorar. Está bien, es de hombre llorar también, ¿no? Exactamente. Profe, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana. Vamos Temperley el sábado, crucemos los dedos. Vamos con Chacarita. Sí. Tenemos todo en contra del aviso. Tenemos que jugar contra Chacarita, contra la hinchada de Chacarita, contra los árbitros, contra el destino, contra la economía. Pero aún así, como hizo Gómez Centurión en Malvinas, vamos a pelear contra lo. Sí. No se la van a llevar de arriba. Y una o dos vamos a tener en el partido. Así que. Sí. Yo creo que el Animal López, el Samurái, Arregui, muchos vamos a tener que tienen. Y ellos también están asustados, así que. Eso es muy bueno. Hay que hacerlos caer en la desesperación. Profe, exacto. Buena semana, abrazo grande. Buena semana, otro, y que tengas un buen día, Gerardo.